Listo. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a construir la suma topológica. Ya construimos la suma topológica para dos sumandos. Lo que vamos a hacer a continuación es generalizar esa construcción que ya hicimos, ¿no? La de la suma topológica con dos elementos. Vamos a generalizarla a una cantidad arbitraria de sumandos, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con la construcción. Recuerden que todo esto depende de la construcción que hicimos hace algunas clases, ¿no? Construimos la mayor topología que hace continuas a toda una familia de funciones, ¿no? Entonces, todo depende de esa construcción, ¿va? Bueno, pues comenzamos. Vamos a generalizar la construcción de la suma topológica para dos sumandos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a considerar? Pues vamos a tomarnos una familia X alfa, tau alfa, con alfa que pertenece en J, una familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2. Tenemos una familia de espacios topológicos donde J puede ser finito, infinito numerable, infinito no numerable, ¿no? No sabemos de qué cardinalidad es. Es una cardinalidad arbitraria, ¿ok? ¿Y qué significa que esta familia de espacios topológicos sea ajenos 2 a 2? No, eso significa que el conjunto de los X alfa con alfa que pertenecen J es una familia de conjuntos ajenos 2 a 2, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir unas funciones. Para cada alfa en J, definimos la función IX alfa. Esa función, ¿de dónde a dónde va? Va de X alfa a la unión de todos los X alfa con alfa que pertenecen J, donde a cada punto X lo vamos a mandar a sí mismo. Es decir, ¿esta función cuál es? Es la función inclusión. Es la de los cursos de álgebra superior o álgebra moderna, ¿no? La función inclusión de X alfa. Gráficamente, ¿cómo se ve? Vamos a bajar tantito. Gráficamente la situación se ve de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el sumando X alfa, tau alfa. El uniendo X alfa, tau alfa. Y aquí tenemos a la unión de todos esos espacios topológicos, ¿va? Definimos una función que hace que a cada punto de X alfa lo mande a su factor correspondiente. Si tomamos un punto X en X alfa, lo vamos a mandar al uniendo X alfa. ¿Ok? Bueno, esas son las funciones inclusión, ¿va? Y todas las funciones inclusión vamos a meterlas en una bolsa. Entonces vamos a considerar la familia F, que es la familia de todas las funciones inclusión, ¿va? Bueno, bajo. Bajamos. Y lo que sigue, pues, es definir la suma topológica. Observen que ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una familia de funciones donde cada una de esas funciones, su dominio es un espacio topológico. Ajá, voy a subir tantito, vuelvo a subir. Vean la regla de correspondencia de esta función. Los dominios tienen una topología. Los codominios son comunes. Todas estas funciones tienen codominio común. Entonces estamos en las hipótesis para construir la mayor topología que hace continuas a todas estas funciones, a las funciones inclusión. Bajo tantito, bajamos. Y entonces, ¿cómo vamos a definir la suma topológica? Definimos la suma topológica de la familia X alfa, tau alfa con alfa que pertenece en J como el siguiente espacio topológico. ¿Cuál va a ser ese espacio topológico? Bueno, vamos a considerar la unión de todos los X alfa con alfa que pertenece en J y le vamos a dar la topología tau F. ¿Cuál es esa? Es la mayor topología que hace continuas a cada una de las funciones inclusión. ¿Ok? Esa ya la trabajamos en una forma muy, muy general y esta es una aplicación de esa construcción, ¿no? Bueno, lo que sigue, ya la construimos, ya está construida la suma topológica de una familia arbitraria de espacios topológicos. Recuerden que todos estos topológicos tienen que ser ajenos 2 a 2.
¿Ok? Bueno, ¿y qué topología le estamos dando? La mayor topología que hace continuas a todas las funciones inclusión. ¿Va? Lo que sigue es describir esta topología. Vamos a describir esta topología y darnos una idea de cómo tienen que ser los abiertos. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Notemos lo siguiente. Notemos que tau f, por la definición de tau f, es el conjunto de todos los subconjuntos de la unión de los X alfa con alfa en J, tal que para cada alfa en J, cuando tomamos la imagen inversa de A bajo la función inclusión de X alfa, ese es un abierto en X alfa, ¿ok? O sea, para cada alfa en J, la imagen inversa de A bajo la función inclusión de X alfa pertenece en tau alfa. Esto es por la definición de la topología tau f. ¿Ok? Eso es por la simple definición de la topología tau f. Pero vamos a darnos cuenta vamos a hacer lo siguiente. Observen que la imagen inversa de A bajo la función inclusión, esta imagen inversa, es igual a A intersección X alfa. Un simple cálculo verifica esta igualdad. Le tomamos la imagen inversa a A bajo la función inclusión y resulta esta intersección. ¿Va? Y justo esa es la propiedad que caracteriza tau f. Entonces, tau f también lo podemos ver de la siguiente manera. Como el conjunto de todos los subconjuntos de la unión, de los X alfa con alfa en J, tal que para cada alfa en J, A intersección X alfa pertenece en tau alfa. ¿Y qué obtuvimos? Con este argumento, ¿qué obtuvimos? Ocurre que un conjunto A es un abierto en tau f, sí y solo si, al intersectarlo con cada uniendo, con el uniendo X alfa, por ejemplo, esa intersección nos da un elemento en tau alfa. Y esto debe de pasar para cada alfa en J. ¿Ok? Entonces, esa es la topología tau f. ¿Va? ¿Cómo se ve gráficamente? Vamos a bajar tantito. Imagínense que tenemos estos uniendos. Este uniendo de aquí, este otro uniendo y este, ¿no? Y el conjunto A, vamos a pensar que son estos conjuntos de color café. Es este de aquí, el triangulito, el cuadrado y este hilo, ¿no? Entonces, para que ese conjunto A sea un conjunto abierto, en la topología tau f, ¿qué debe pasar? Que cada uno de esos cachitos es abierto en su respectivo uniendo. Este cachito es un abierto en tau alfa, el triángulo es abierto en tau beta, el cuadradito es abierto en tau delta, y esta línea es un abierto en tau lambda, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar. Gráficamente, pues se ve más o menos de esta forma, ¿vale? Y entonces ya tenemos descrita a la suma topológica. La suma topológica, los abiertos de la topología suma son aquellos que al intersectarlos con cada uniendo, nos arrojan abiertos del uniendo correspondiente, ¿no? A está en tau f, sí y solo sí, A intersección X alfa pertenece en tau alfa para cada alfa en tau alfa, ¿no? Bueno, pues esa es la construcción, la generalización de la suma topológica. La clase pasada construimos la suma topológica para dos sumandos. Ahorita ya no hay restricción. Tenemos una cantidad arbitraria de sumandos. ¿Ok? Bueno, bajo tantito, bajamos. Y una pequeña observación, que es notación simplemente. Si la unión de los X alfa con alfa en J está equipada con la topología suma, o sea, la que acabamos de construir, entonces vamos a denotar a esta unión como de esta forma. Vamos a denotarla de esta manera. Ponemos un simbolito de suma, como si fuéramos a hacer suma directa en álgebra lineal, y ponemos X alfa y alfa en J. ¿Ok? Cuando usemos esta notación, vamos a decir que estamos diciendo que la unión de los X alfa con alfa en J está equipada con la topología de la suma. ¿Va? Bueno, entonces ya está construida la suma topológica. ¿Qué es lo que sigue? Ahora lo que vamos a hacer es estudiar esa topología.
Vamos a ver qué propiedades tienen y bueno, eso es lo que sigue. ¿Va? Voy a bajar tantito, bajamos. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar los cerrados en la suma topológica. ¿Cómo son los cerrados? ¿Va? Y es justo lo que dice el siguiente teorema. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a considerar una familia, X alfa, tau alfa, con alfa que pertenece en J, una familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2. ¿Ok? Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de la suma topológica. ¿Va? Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. A es cerrado en la suma topológica si y solo si para cada alfa en J, A intersección X alfa es cerrado en X alfa, tau alfa. ¿Esto qué nos dice? Que para que un conjunto en la suma topológica sea cerrado, tiene que ser cerrado en cada uniendo. Lo intersectas con cada uniendo, lo vas intersectando con cada uniendo de la suma topológica y esa intersección nos tiene que dar un cerrado en el uniendo correspondiente. ¿Ok? Gráficamente, ¿eso cómo se ve? Vamos a bajar tantito. Pues imaginemos que A es esta unión. ¿Va? Vamos a suponer que nuestra suma topológica consta de 4 sumandos. Aquí está el sumando X gamma, el X delta, X alfa y el sumando X beta, ¿no? Y A consta de estos conjuntos. Este cachito, este otro cacho, este cacho de acá y este cacho. Entonces, para que ese conjunto sea cerrado, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que cada uno de esos uniendos es cerrado en el uniendo correspondiente. ¿Ah? Eso es lo que tiene que pasar, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que dice el teorema, ¿no? Básicamente. Vamos a empezar la demostración. Bajo tantito, bajamos. Si bajamos, ahí está. Y lo primero que vamos a hacer es notar esto. Notemos que la suma topológica, la suma de los X alfa con alfa en J menos A, esta diferencia es lo mismo que la unión de todos los X alfa menos X alfa intersección A con alfa que pertenece en J. ¿Eso por qué? Recuerden que la suma de los X alfa, voy a agregar aquí un paso intermedio. Recuerden que la suma de los X alfa, ¿qué es? Pues es un conjunto, ¿no? Que está equipado con la topología de la suma. Pero al final de cuentas, es la unión de todos los X alfa. Ajá. Y le estamos restando el conjunto A. Y haciendo algebrita de conjuntos, obtenemos que esto es la unión de X alfa menos X alfa intersección A con alfa que pertenece en J. ¿Va? Entonces, esta diferencia es igual a esta unión. ¿Vale? Bajo tantito, bajamos. Y vamos a usar esa igualdad. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Vamos a suponer que, bueno, aquí vamos a hacer una cadena de sí y solo sí. ¿Vale? Para probar el resultado, vamos a considerar esta cadena de sí y solo sí. ¿Ok? A es cerrado en la suma de los X alfa con alfa en J, sí y solo sí, pues su complemento es abierto, ¿no? La suma de los X alfa con alfa en J menos A es un conjunto abierto, ¿en dónde? En la suma topológica, ¿no? Pero nosotros sabemos que para que un conjunto sea abierto en la suma topológica, tiene que ser abierto en cada uniendo, ¿no? Al intersectarlo con cada uniendo, nos va a arrojar un abierto de ese uniendo, ¿ok? Entonces, este conjunto es abierto si y solo si X alfa menos X alfa intersección A es un abierto en X alfa, tau alfa. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Pero que este sea un abierto en X, que este sea un abierto, ¿qué quiere decir? Que su complemento es un cerrado, y aquí hay que poner algo adicional, bueno, hay que agregar algo, es un cerrado en X alfa, tau alfa. Entonces, X alfa menos X alfa intersección A es abierto en X alfa, tau alfa, sí, solo si su complemento es cerrado, ¿no? Su complemento es cerrado en X alfa, tau alfa.
¿Cuál es el complemento de este conjunto? De X alfa menos X alfa intersección A. Pues su complemento es X alfa intersección A. Y se acabó. Porque ¿qué probamos? Probamos que el conjunto es cerrado en la suma topológica, sí y solo sí, para cada alfa en J, X alfa intersección A es un conjunto cerrado en X alfa, tau alfa. ¿Va? Y ahí está la prueba. La prueba es muy corta, pero bueno, ahí está el resultado. Entonces, los conjuntos cerrados tienen la misma, en cierto sentido, tienen la misma propiedad que los abiertos, ¿no? De que para que un conjunto sea abierto en la suma topológica, al intersectarlo con cada uniendo, nos debe resultar un abierto de dicho uniendo. ¿Ajá? Lo mismo pasa con los cerrados, ¿ok? Bueno, voy a bajar tantito, bajamos. Y lo que vamos a hacer ahora es probar un teorema que habla sobre homeomorfismos. Ajá, homeomorfismos sobre cada uniendo. Vamos a ver lo que dice. Vamos a considerar dos familias de espacios topológicos. Una familia X alfa, tau alfa, con alfa que pertenece en J, y una familia Y alfa, tau alfa, con alfa que pertenece en J. Son dos familias de espacios topológicos, las cuales son ajenas 2 a 2. O sea, la familia X alfa, tau alfa, es una familia ajena 2 a 2, y la familia Y alfa, tau alfa, es una familia de espacios ajenos 2 a 2. ¿Va? Tal es que, para cada alfa en J, ocurre que X alfa es homeomorfo a Y alfa. Entonces, lo que dice el resultado es que la suma topológica de los X alfa debe de ser homeomorfa a la suma topológica de los Y alfa. ¿Ok? Sí, entonces lo que nos está diciendo básicamente este resultado es que si uniendo a uniendo son homeomorfos, al hacer la suma topológica obtenemos espacios homeomorfos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba de este resultado. ¿Cómo probamos que dos espacios topológicos son homeomorfos? Tenemos que mostrar un homeomorfismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a bajar tantito, bajamos. Por hipótesis, ¿nosotros qué sabemos? Por hipótesis, para cada alfa en J, sabemos que existe una función f alfa que va de x alfa, tau alfa a y alfa, tau alfa, un homeomorfismo. Eso lo sabemos por hipótesis, ¿no? X alfa es homeomorfo a Y alfa y entonces debe de existir un homeomorfismo. A partir de esos homeomorfismos que tenemos para cada alfa en J, vamos a construirnos el homeomorfismo que va de la suma de los X alfa a la suma de los Y alfa. La situación es la siguiente. Voy a mostrar un dibujo. Por cada alfa, por cada índice, tenemos un homeomorfismo, ¿no? Aquí tenemos un homeomorfismo de, déjenme borrar algo aquí. De X alfa a Y alfa. Después tenemos aquí un homeomorfismo de X gamma a Y gamma. Tenemos un homeomorfismo de X delta a Y delta. Y por cada índice tenemos un homeomorfismo. ¿Ok? Bueno, con todos estos homeomorfismos nos vamos a construir un homeomorfismo en la suma de los X alfa, que va de la suma de los X alfa a la suma de los Y alfa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se define. Vamos a definir esta función, que va de la suma de los X alfa con alfa en J a la suma de los Y alfa con alfa en J. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Ah, pues tómate un punto X. Ese punto X observa que solo puede estar en un uniendo. De hecho, es lo que digo en este dibujo. Tomas un punto X en la suma topológica y entonces estás tomando un punto en esta unión. Pero como esta unión es una unión de conjuntos ajenos, el punto X solo puede estar en un uniendo. Y entonces debe existir un único índice beta con la propiedad de que X pertenece en X beta. Nos fijamos en el único índice con esa propiedad y la función f lo que va a hacer es que a ese punto X lo va a mandar a f beta de X. Ajá. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que se hace? Tomas un punto del dominio, de la suma topológica, ¿no? Ese punto está en un único uniendo.
Y entonces existe un único índice beta en J con la propiedad de que X pertenece en X beta. ¿Y cuál va a ser la imagen de este punto? Pues F beta de X. ¿Quién es F beta? Son las funciones que son los homeomorfismos que dimos antes, ¿no? Bueno, entonces así se define la función F. Va de la suma de los X alfa a la suma de los Y alfa. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar que esa función es efectivamente un homeomorfismo. Tenemos que ver que es continua, biyectiva y que su inversa es continua. ¿Ok? Vamos a empezar probando la continuidad de esa función. ¿Va? Bajo tantito y comenzamos la prueba, ¿no? Y bueno, aquí lo estamos diciendo, ¿no? Vamos a ver que F efectivamente es un homeomorfismo, ¿va? Primer paso, vamos a demostrar que la F es continua. Pero, como la suma topológica, la topología suma, es la mayor topología que hace continuas a la familia de funciones de inclusión, nosotros sabemos que para que una función sea continua, debe satisfacer más bien, como estamos trabajando con la mayor topología que hace continuas a las funciones de inclusión, con esa topología satisface la propiedad asterisco. Si se acuerdan de la propiedad asterisco que hemos comentado en otras clases, ¿no? Y esta propiedad asterisco, en este caso, en este contexto, se traduce en lo siguiente. F es continua, sí y solo si la inclusión de X beta compuesta con F es continua para cada beta en J. O sea, en vez de probar directamente que la F es continua, lo que vamos a hacer es componer a F con la función inclusión, con todas las funciones inclusión, y ver que esa composición siempre resulta ser continua. Eso lo podemos hacer porque la topología suma es la topología, la tau F, ¿no? Y la tau F sabemos que es la única topología que tiene esta característica, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a probarlo del lado derecho. Vamos a probar que la inclusión de X beta compuesta con F es continua para cada beta que pertenece en J. ¿Va? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomarnos un beta que pertenece en J. Y vamos a notar lo siguiente. Notemos que la inclusión de X beta compuesta con F, ¿de dónde a dónde va? Va de X beta a la suma topológica de los Y alfa, con alfa en J. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Que a cada punto X lo va a mandar a F beta de X. A lo mejor aquí no se ve muy claro por qué esa es su regla de correspondencia, pero aquí hay un diagrama que ilustra el por qué queda así la regla. Chequen. Tenemos la función inclusión de X beta. Esa va de X beta, tau beta hacia la suma de los X alfa con alfa en J. Después aplicamos la función F. La F va de la suma de X alfa a la suma de Y alfa. Y ya que a este X, bajo la inclusión lo mandaste a sí mismo, después le aplicas la F. ¿Ese X de dónde proviene? Ese X proviene de X beta. Entonces, cuando le aplico la F, ¿a dónde se va? Se va a F beta de X. Vean toda la cadena, de principio a fin. ¿Qué tenemos? Que al punto X lo está mandando a F beta de X. Y justo eso es lo que pusimos aquí arriba, ¿no? Esa es la regla de correspondencia de la composición. ¿Va? Esta es la función que queremos probar que es continua. ¿Ok? Bueno, bajo tantito y vamos a hacer otra observación. Por otra parte, observen que la función F beta compuesta con inclusión en Y beta, esa función ¿de dónde a dónde va? Va de X beta hacia la suma topológica de los Y alfa con alfa en J. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? Que a cada punto X lo va a mandar a F beta de X. Nota que esta función sí sabemos que es continua, porque la F beta, por hipótesis, es un homeomorfismo. Y como estamos trabajando con la suma topológica de los Y alfa, sabemos que con esa topología, las funciones de inclusión son funciones continuas. Entonces, esta composición, esta que estoy señalando, la de F beta compuesta con la inclusión en Y beta, es continua por ser composición de funciones continuas. ¿Ok?
bajo, y aquí tenemos un diagramita que ilustra cómo se hace esta composición, ¿no? Empezamos con F beta. ¿Ah? Vas del espacio X beta, tau beta, hacia el espacio Y beta, tau beta. Después aplicas la función inclusión de Y beta. Esa va de Y beta, tau beta a la suma topológica de todos los Y alfa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues empezamos tomando un punto X, le aplicamos la F beta, nos da F beta de X, y la inclusión te deja el elemento igualito. O sea, vuelve a ser F beta de X. Y observen algo. Fíjense que las dos composiciones que hicimos tienen la misma regla de correspondencia. Observen lo que está subrayado en amarillo. Fíjense en la composición de la inclusión de X beta compuesta con F. ¿Qué pasó? Tomo el punto X y lo manda a F beta de X. Y ahora fíjense en la composición de F beta compuesta con la inclusión de Y beta. Tomo un punto X y lo mando a F beta de X. Observen también que los dominios y los codominios son los mismos. Los dominios son los mismos y también los codominios. Ok, entonces, ¿qué pasó? Pues esas dos funciones tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia. Esas funciones tienen que ser iguales, que es justo el siguiente paso. Notar que F beta compuesta con la inclusión de Y beta es igual a la inclusión de X beta compuesta con F. Pero nosotros sabemos que la función del lado izquierdo de la igualdad, esta que estoy señalando, es una continua. Bueno, entonces la otra también es continua porque en realidad son iguales. Y se concluye que la inclusión de X beta compuesta con F es una función continua para cada beta en J. ¿Por qué para cada beta en J? Porque la beta nos la tomamos de manera arbitraria en J. ¿Ah? Y como estamos trabajando con la mayor topología que hace continuas a todas las funciones inclusión, que es la topología de la suma, se concluye con este argumento que la f tiene que ser una función continua. ¿Va? Y entonces, con este argumento, queda probado que la función f, vamos a subir tantito, subimos, que esta función f, que a cada x lo manda a f beta de x, donde beta es el único índice en J tal que x pertenece en x beta, esta función es continua. ¿Ah? Ya probamos que esa función es una función continua. Vamos. Entonces la f es continua. ¿Qué falta? A ver, falta proponer la inversa y ver que la inversa es continua también. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Usando básicamente los argumentos anteriores, se puede demostrar que la siguiente función es continua. ¿Qué función? Vamos a construirnos esta función G. Fíjense, ahora va de la suma topológica de los Y alfa a la suma topológica de los X alfa. O sea, ahora el dominio es la suma de los Y alfa y el codominio es la suma de los X alfa, ¿no? Invertimos los papeles, ¿no? Del dominio y el codominio. ¿Cuál es la regla de correspondencia? Pues a cada punto Y lo mandamos a F a la menos 1 de Y de beta. Donde beta es el único índice tal que Y pertenece en Y beta. ¿Estamos de acuerdo que en esencia tiene la misma forma que la función que hace ratito probamos que es continua? Tiene en esencia la misma forma que la f de hace rato. Entonces, con los mismos argumentos, se prueba que esta función g es una función continua. ¿Okay? Los mismos argumentos prácticamente. Solo cambian los papeles de x alfa y y alfa porque ahora la suma de los y alfa es el dominio, la suma de los x alfa es el codominio, y en vez de trabajar con las funciones f beta, trabajamos con sus funciones inversas, las cuales existen, ¿no? Porque esas funciones son homeomorfismos. ¿Va? Entonces, con el mismo argumento de hace rato, se prueba que esta es continua. ¿Va? Y queda como un ejercicio para ustedes verificar que si hacemos f compuesta con g, nos da la identidad en la suma de los x alfa. Y si hacemos g compuesta con f, nos da la función identidad en la suma de los y alfa.
Ajá. Si probamos esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que G es la inversa de F. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la G es la inversa de F, es continua, y ya probamos que la F es continua. Bueno, entonces ocurre que F tiene que ser un homeomorfismo. Y por lo tanto, la suma de los X alfa es homeomorfo a la suma de los Y alfa. Y se acaba ahí la prueba. ¿Va? Ahí falta un paso. Lo único que faltó probar es esto, ¿no? Que F compuesta con G es la identidad y G compuesta con F es la identidad en el conjunto correspondiente, ¿no? La suma de los X alfa y la suma de los Y alfa. ¿Va? Pero eso se queda como un ejercicio muy sencillo. ¿Va? Bueno, entonces ya está probado que si los uniendos, si sumando, son homeomorfos, al hacer la suma topológica, obtenemos espacios homeomorfos. ¿Va? Bueno, entonces otra propiedad más de la suma topológica, ¿no? Bajamos y vamos a dar una definición. Vamos a dar una definición de lo que significa una propiedad aditiva y lo que es una propiedad numerablemente aditiva. ¿Ok? Vamos a dar la definición. Empezamos dando una propiedad. Sea P una propiedad. Inciso A. Decimos que P es una propiedad aditiva, sí y solo sí, para cada familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2, tal que para cada alfa en J, X alfa, tau alfa, satisface la propiedad P. O sea, si tú tienes una familia de topológicos ajenos 2 a 2, donde cada elemento de esa familia satisface la propiedad P, bueno, al hacer la suma topológica, debe de satisfacer la propiedad P. ¿Ok? Entonces, si pasa eso, decimos que la propiedad P es una propiedad aditiva. Porque cada uniendo tiene la propiedad P y al sumarlos, al hacer la suma topológica, sigue teniendo la propiedad P. ¿Vale? ¿Y qué dice el inciso B? Bueno, el inciso B es un poquito más débil. Decimos que P es una propiedad numerablemente aditiva. Sí, solo sí, para cualquier familia. Xn, tau n, con n en los naturales. Familia numerable de espacios topológicos ajenos 2 a 2, tales que para cada n en los naturales, xn, tau n satisface la propiedad P, entonces la suma topológica debe de satisfacer la propiedad P. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Vamos a hacer aquí un diagramita. Aquí tenemos a nuestros topológicos, ¿no? Vamos a hacer el caso numerable. Aquí está X1, X2, X3 y así seguimos, ¿no? Después aquí está XN. Y entonces X1 tiene la propiedad P. Satisface P, satisface X2P, satisface X3P, satisface XNP y siguen los conjuntos, ¿no? Aquí. A lo mejor es una unión numerable, ¿no? Bueno, ocurre que al unirlos y al considerar su suma topológica, todo ese espacio topológico, la suma topológica, también debe tener la propiedad P, ¿no? También debe satisfacer la propiedad P. Eso es básicamente lo que dice el inciso B. El inciso A dice lo mismo, pero no hay restricción en el número de uniendos. En el inciso A no tenemos restricción sobre el número de uniendos. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito y vamos a probar un teorema relacionado a esto de si una propiedad es aditiva o numerablemente aditiva. ¿Va? Bajamos tantito y viene un teorema, el cual está dividido en dos incisos. ¿Vale? Bueno, el teorema, ¿qué es lo que dice el inciso A? Las propiedades de ser segundo numerable, separable y Lindelof son propiedades numerablemente aditivas. ¿Ok? El ser segundo numerable, el ser separable y el ser Lindelof, vamos a probar que son propiedades numerablemente aditivas. Y el inciso B dice que la propiedad de ser primero numerable es una propiedad aditiva. ¿Va? Bueno, vamos a probar esos dos. De hecho, no creo que nos alcance el tiempo de probar los dos, pero al menos vamos a probar el inciso A. ¿Ok? Vamos a bajar tantito. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que probar que el ser segundo numerable es una propiedad aditiva.
Después vamos a probar que el ser separable es una propiedad numerablemente aditiva y por último la propiedad de Lindelof. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos la prueba? Pues empezamos tomando una familia numerable de espacios topológicos ajenos 2 a 2, donde cada uno de los topológicos es segundo numerable. Vamos a empezar probando el segundo numerable, ¿no? Es una propiedad numerablemente aditiva. Entonces, tomamos una familia numerable de topológicos ajenos 2 a 2, tal que todos son segundo numerable. ¿Qué hay que probar? Que la suma topológica también es segundo numerable. ¿Ok? Bueno, es justo lo que dice el principio de la prueba, ¿no? El inciso A. Tenemos que demostrar que ser segundo numerable es una propiedad numerablemente aditiva. Entonces nos tomamos una familia xn, tau n, con n en los naturales, una familia numerable de espacios topológicos, segundo numerable, ajenos 2 a 2. Hay que probar que esta suma, la suma de los, aquí hay un detallito, es la suma de los xn, con n en los naturales, sigue siendo segundo numerable. Y aquí tenemos un diagrama. ¿Qué significa ser segundo numerable? Que un espacio sea segundo numerable quiere decir que tiene una base numerable. Entonces, para cada uno, por hipótesis, cada uno de los uniendos es un segundo numerable, ¿no? Entonces, x1, tau 1, aquí tiene una base numerable. x2, tau 2 tiene una base numerable. x3, tau 3, y así nos seguimos hasta xn, tau n, y continúa, ¿no? Estas uniones. Cada uno de esos espacios tiene una base numerable. Y entonces podemos enumerar los elementos de la base numerable, ¿no? Por ejemplo, la de x1, tau 1, enumeramos sus elementos y nos queda aquí una secuencia, ¿no? De abiertos básicos. Después pasa lo mismo con x2, tau 2. Lo mismo pasa con x3, tau 3, y así hasta xn, tau n, y continúa esta cadena, ¿no? Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cantidad numerable, ¿no? Porque aquí tenemos una familia numerable en el primer renglón, en el segundo renglón tenemos una cantidad numerable, en el tercero, en el enésimo, y entonces tenemos una familia, todos estos ANM son una familia numerable de conjuntos, ¿ok? Pues ocurre que estos conjuntos van a conformar una base para la topología de la suma. Y esta base, pues efectivamente va a ser numerable. Este es un diagrama, no prueba nada. Vamos a pasar a la prueba formal, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos? Por hipótesis, para cada n que pertenece a los naturales, tenemos que xn, tau n es segundo numerable. Eso lo sabemos por hipótesis, ¿no? Y entonces tiene que existir una base numerable, ¿no? De tau n. Esta base vamos a escribirle de esta forma. Vamos a suponer que Bn es de la forma ANM con M que pertenece en los naturales. La N que denota el topológico en el que estamos parados, ¿no? Estamos en el topológico tau N. ¿Ok? Bueno, vamos a definir el siguiente conjunto. Definimos a B como el conjunto de todos los ANM donde N y M pertenecen en los naturales. ¿Va? O sea, básicamente, ¿quién es este conjunto? Es la unión desde N igual a 1 hasta infinito de los elementos de la familia Bn. Y hacemos la siguiente afirmación. Afirmación. Ocurre que B es base de la suma topológica de los xn. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomarnos un punto en la suma topológica. Y vamos a tomar un abierto en la suma topológica de los xn, tal que x pertenece en U. ¿Va? Y vamos a hacer una observación. Nosotros sabemos que la suma topológica es la unión de todos los xn equipados con la topología de la suma, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿quién es este conjunto? Es la unión de los xn con n en los naturales. Y es una unión ajena. ¿Ok? Bueno, entonces, si x está en la suma, x tiene que estar en esta unión. Y entonces debe existir un n0 en j, tal que x pertenece en x n0.
O sea, X tiene que estar en algún uniendo, ¿no? X debe estar en algún uniendo. X está en U también. Entonces tenemos que X está en U intersección XN0. Y como estamos trabajando con la suma topológica, y U es un abierto de la suma topológica, ¿cómo tiene que ser U intersección XN0? Pues un elemento de tau N0. ¿Ok? Bajo tantito, bajamos. Entonces, U intersección XN0 es un elemento de tau N0. ¿Va? ¿Cómo está la situación? Pues está de la siguiente forma. Tomamos un punto X en la suma topológica, ¿no? Eso es lo que hicimos. Y entonces está en un uniendo. Y al hacer la intersección de U con XN0, nos dio este abierto que está de color azul. Pero ese es un abierto de tau N, es un elemento en tau N0. O sea, es un abierto que contiene el punto X. Y nosotros sabemos que en ese topológico, en ese uniendo, tenemos una base. ¿Ah? Nosotros sabemos que Bn0 es una base de tau N0. Ajá. Y entonces, ¿qué podemos decir? Pues debe haber un elemento en la base, al cual vamos a llamarle AN0M, que pertenece en Bn0, tal que X pertenece en AN0M y es un subconjunto de U intersección XN0. Y esta contención pues es inmediata, ¿no? La última. Porque aquí tenemos U intersección XN0 y del lado derecho tenemos a U, pues U es más grande que esta intersección. Ajá. Y entonces, ¿qué hicimos? Tenemos nuestro abierto U intersección XN0 y dentro de él metimos un básico de Bn0. Aquí metimos un básico. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué prueba? ¿Esto qué verifica? Bueno, como Bn0 es un subconjunto de B, por la manera en que se definió en B, B contiene a Bn0. ¿Ah? Y entonces este AN0M, pues es un elemento en B, con la propiedad de que X pertenece a AN0M y es un subconjunto de U. ¿Eso por qué? Por estas contenciones, ¿no? Porque X está en AN0M y se queda contenido en U. Y entonces tenemos esto. ¿Pero eso qué probó? Pues acabamos de encontrar un elemento en B que contiene al punto X y se queda contenido en el conjunto U. Eso por definición, ¿eso qué nos dice? Por definición, ¿eso qué prueba? Eso prueba que la familia B es una base. Ajá. Y es una base aparte numerable. Voy a subir tantito. Eso ya no lo justificamos, pero aquí lo podemos hacer. Este Bn es numerable. Ajá. Este Bn es numerable. Y aquí estamos haciendo una unión numerable de conjuntos numerables. Entonces, todo este tiene que ser numerable. Cada uniendo es numerable y estás haciendo una unión numerable, pues obtienes un numerable. O sea, el conjunto B es numerable y además es una base, entonces es una base numerable y eso por definición, ¿qué nos dice? Eso nos está diciendo que la suma topológica de los XN con n no naturales es segundo numerable. ¿Ok? Y entonces, ¿qué probamos? Probamos que el ser segundo numerable es una propiedad numerablemente aditiva, porque tomamos una familia, numerable de espacios topológicos donde todos son segundo numerable y probamos que su suma topológica es segundo numerable. Y ahí está la prueba. ¿Ok? Si está bien, hay dudas. Si hay alguna duda, díganme, por favor. ¿Va? Quedan 5 minutos. Vamos a leer lo que dice el siguiente inciso. ¿Va? Igual lo comentamos tantito, pero ya lo hacemos bien en la siguiente sesión. El siguiente paso es demostrar que el ser separable es una propiedad aditiva. Entonces, ¿cómo empieza la prueba? Pues te tomas una familia numerable de espacios topológicos ajenos 2 a 2, donde todos son separables. ¿Ah? Y el plan es el siguiente. Aquí vamos a ver el dibujo. No veamos tanto la prueba formal. Tenemos aquí los topológicos separables y en cada topológico hay un denso numerable. Enumeramos los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
Enumeramos los elementos de cada uno de los densos numerables. ¿Y qué es lo que observamos? Que aquí se forma una matriz infinita, y entonces esto es un numerable, ¿no? Una matriz infinita con entradas numerables. Esto es un numerable. Y este numerable, al unir a todos estos, bueno, al meter en una bolsa todos estos elementos, ese conjunto resultante va a ser un denso en la suma topológica. Eso es lo que seguiría. Chequen. Que es justo esta parte formal, ¿no? Para cada n, xn, tau n es separable. Entonces hay un denso numerable. Unimos a todos esos densos numerables y afirmamos que D es denso en la suma topológica y es numerable. Pero bueno, lo hacemos con cuidado en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Este, Mande. oye, Paco, en el problema